Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en el seminario de Servicio Social y Tesis del CETECNA de San Lorenzo de Sonco. Tenemos como profesor invitado que es al profesor maestro Pedro Martín Hernández Quirós, y vamos a tener una super charla, ¿no? De un tema que nos ha preocupado a lo largo del semestre. El semestre empezamos con la plática de la doctora Alejandra Rivera hablando de bioética en la investigación, y ahora ya vamos a ver con el maestro aspectos de cómo hacer los comités, cómo hacer las cartas de consentimiento informado y todo el tema que es muy importante. Entonces, sin más, por mi parte, los dejo con nuestro profesor, nuestro querido profesor y amigo, el maestro Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenos días todavía. Pues miren, como lo comentó la doctora Durán, pues les vamos a robar unos pocos de minutos para ver este aspecto. Quisiera yo hacer esta pregunta al público que tenemos aquí, diciéndoles, ¿en este país se respeta la ley? Alguien que me quisiera contestar. ¿Ustedes qué opinión tienen sobre el respeto de la ley en este país? Doctora Durán. Perdón, que el problema del respeto a la ley es que usualmente pedimos que los demás respeten la ley, pero nosotros pedimos, o sea, en términos personales siempre pedimos que nos perdonen o que nos hagan algún tipo de extensión. Entonces, sí queremos que hayan leyes, pero no que nos las apliquen a nosotros. Pues sí, en parte es esto, y pues no me dejarán mentir que en este país pasan cosas como lo siguiente. Hay un letrero en la calle que dice no estacionarse y abajo hay un auto, ¿no? O no circule por el carril confinado y el que viene circulando por el carril confinado es la patrulla. Uh-huh. Cosas de este tipo, ¿no? Que uno diría, pero ¿cómo? Esta ley tan bondadosa que parecía al principio sobre la recolección de basura en esta capital de nuestra Ciudad de México, que se hizo la ley en su casa, por ejemplo, se compraron todos los botes, se pintaron los botes, se hicieron los botes, decir, ay, orgánica, inorgánica, recicla. Bueno, y cuando llegó el de la basura nos dijo, pues, oigan, y es que yo vengo por la basura todos los días y yo me voy a llevar todo. Entonces no tiene sentido. Es más, vean mi carrito, yo voy a agarrar toda la basura y la voy a aventar a mi carrito. Entonces no tiene sentido que ustedes se paren. Pues ya con eso tiró todo nuestro entusiasmo. Entonces, les comento que con esto quisiera que esta plática contribuyera a quitarnos de esta mentalidad que de repente pasa en este México lindo y querido, para que hiciéramos algo y evitáramos que nos llevara esta corriente de la no práctica de la ley o esquivar la ley de alguna manera. Bueno, voy a compartir una presentación. Ustedes la tienen en los documentos que les hizo favor de mandar la doctora Durán. Permítanme tantito. Ustedes me dicen cuando ya estén viendo la pantalla, ¿no? Ustedes me dicen. No sé si ya se ve. ¿Ya se verá? Ya se ve, Pedro, ya se ve. Ok, bueno, entonces miren, como ustedes pueden ver ahí en esta primera diapositiva,
las dos principales intenciones u objetivos de esta presentación es revisar qué cosa del diseño de nuestros protocolos tiene que ver con la parte ética y un punto trascendental, medular, en este diseño de protocolos, que es el consentimiento informado. Entonces, bueno, ustedes esto ya lo vieron en algún momento, qué significa la palabra ética, esta ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento moral de los individuos, de la sociedad. O sea, el diablito y el angelito que están detrás de nosotros diciéndonos, hace usted bien o hace usted mal. Bueno, esta ética en algún momento se llevó al ámbito científico porque nos dimos cuenta que en algún punto o en muchos puntos se tocan ambas ciencias, la ciencia biológica, social, en nuestro caso de la nutrición, con aspectos de ética que tenemos que resolver. Entonces, bueno, como pasaron con las otras ciencias, la bioética y la nutrición o las ciencias de la salud, por si hay alguien de promoción de la salud, empezaron a tener ciertos problemas para resolver cosas. Entonces, se crea la bioética, hay muchos libros de bioética, hay muchos programas de bioética, y en este momento, pues lo que nos interesa es estas dos cosas, el consentimiento y la parte del protocolo. Solamente quería yo pues recordarles estos principios éticos de la bioética. Fíjense, son 4 principios, que dice autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. ¿Por qué? Porque estos 4 principios que ustedes están viendo aquí en pantalla son los que van a regir estos 2 aspectos que vamos a tratar en esta pequeña charla. Bueno, miren, aquí están todos los valores universales, los valores de los profesionales de la salud, entre los que se encuentran pues todos los que tienen que ver con la salud del individuo, en nuestro caso nutriólogos, médicos, enfermeras, psicólogos, odontólogos, biólogos, etc., etc., porque este mundo pues, es un mundo que se mueve pues interdisciplinar. No estamos restringidos a una sola profesión, sino que trabajamos en equipo. Pues bueno, ok. Para hacerlo un poco más contextualizado, esta ética que ustedes saben que la ética y la moral, pues sí ejercen un cierto peso sobre nuestro comportamiento, pero alguien podría decir, pues bueno, que lo hice mal o lo hice bien con el paciente, con el sujeto de investigación, me equivoqué, se enfermó, qué sé yo. Pero la ética y la moral pues no van más allá de un remordimiento de corazón o de conciencia. Sin embargo, en la actualidad esto ya no es así. Los aspectos éticos que vamos a revisar se han llevado al ámbito de lo jurídico, del derecho. Este sistema normativo que nos obliga, queramos o no, a cumplir las cosas, las disposiciones. Y es un avance sustancial porque entonces ya no nada más es mi conciencia, mi corazón, mi mente, el Dios interior que nos está diciendo te comportaste mal, sino que hay quien nos lo puede reclamar en este mundo material y decir te equivocaste y esto tiene consecuencias de algún tipo, inclusive penales. Entonces, bueno, bajo estas premisas, vamos a revisar qué es lo que dice las leyes.
Obviamente, como están viendo ustedes en la siguiente diapositiva, hay muchos documentos internacionales, el reporte Berman, los documentos que se hicieron después del juicio de Nuremberg, de todos los experimentos que hicieron los nazis sobre la población judía, la ICH, esta organización que norma la forma de hacer protocolos a nivel internacional. Todos estos entidades pues empezaron a trabajar, obviamente fuera de México inicialmente, y en México las hemos ido integrando paulatinamente hasta aterrizar en un documento esta normatividad que les digo ya no nada más es ética, sino que es de origen legal. Este documento que ustedes están viendo enfrente, que es el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación, perdón, ahí le falta un acento, investigación para la salud, es un documento de carácter obligatorio. Este reglamento se publica en el Diario Oficial de la Federación. La última reforma, como ustedes lo pueden ver ahí, es en el 2014. Y una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, es de índole obligatoria para todos. No hay alguien que pueda decir yo no lo hago. Bueno, aquí es donde les comentaba yo lo que les preguntaba al inicio. Ahí está la ley. Vamos a ver cuántos de nosotros cumplimos con esta ley, porque se van a sorprender si ustedes analizan a detalle quién cumple y quién no cumple la ley. Este reglamento de la Ley General de Salud de materia de investigación, ustedes lo tienen en los documentos que les envié. Voy a extraer aquellos puntos que tengan que ver con los dos objetivos principales que se pidieron para esta sesión. Ustedes tienen el extenso. También les comento que, como todo reglamento, es de un carácter muy general. Sin embargo, de los reglamentos emanan las normas oficiales mexicanas, que también son de carácter obligatorio porque se publican en el Diario Oficial de la Federación. De este reglamento emana una norma que ustedes la tienen también en los documentos anexos. Las normas tienen como finalidad volverse guías operativas de ciertos puntos, ¿no? Por ejemplo, el reglamento dice debe de haber un comité de ética. Sin embargo, pues a mí me quedaría como en forma muy ambigua qué es esto, cómo se conforma, o dice debe de haber un consentimiento informado, y bueno, ¿a qué se le llama consentimiento informado? ¿Qué debe de tener? ¿Cuáles son las salvedades para A, para B, para C? Entonces, las normas son las que aterrizan en forma operacional cómo se debe de llevar a cabo lo que dice el reglamento. Entonces, yo los invitaría a que en algún momento ustedes le dieran un repaso al reglamento. Sí sé que es un poco pesado, es de esos documentos que leerlos desde el inicio hasta el final, pues es tanto como leer el diccionario de la A a la Z. Es pesado. Entonces hay que irlo consultando dependiendo de la situación que uno necesite. Bueno. ¿Qué nos interesa a nosotros de momento sobre el reglamento? Bueno, ustedes pueden ver del lado izquierdo. ¿Sí se ven las letras del lado izquierdo? No sean malitos. Donde dice indica la normatividad, se ve muy bien. Ok, bueno, miren. Para nosotros que estamos trabajando en una entidad
educativa inicialmente, pero que también tiene dentro de sus principios la investigación, tanto de licenciatura como de posgrado, nos tiene que llamar la atención estos puntos que están presentados en el reglamento y en la norma. Uno, es el carácter de lo que llamamos investigador. ¿Quién tiene el derecho a llamarse investigador e investigador principal? ¿Qué hay que considerar con respecto a los riesgos de levantar un estudio? Porque uno pensaría que las cosas son como en la antigüedad, que pues uno agarraba a los ratoncitos y les abría uno la pancita al ratón y decía uno, vean, pues tiene intestino, tiene pulmoncitos, tiene corazón, y, y ya todo el mundo contento, y preguntaríamos, ¿y no hubo riesgo para el ratón? Sí, se murió el ratón, ese fue el riesgo. Obviamente casi todo actuar del ser humano pues conlleva un beneficio y un riesgo. Entonces hay que tener en cuenta esto en mente. Sobre todo en aquellos estudios en donde se hace alguna intervención. ¿Qué más? Bueno, ¿sobre quién va el estudio? ¿Es un individuo, un grupo de individuos, o son grupos? De repente los alumnos dicen, voy a trabajar en la escuela primaria 20 de noviembre. Pues es un grupo formado de alguna manera por la Secretaría de Educación en este caso, o por ejemplo pueden decir, bueno, voy a trabajar en la colonia fulana de tal, con los ancianos. Bueno, ahí hay un grupo formado porque ciertas necesidades de la gente los hizo vivir en algún lugar, y entonces ahí está el grupo con el que vamos a trabajar. Entonces hay que considerar que estos son individuos y grupos. Sí es cierto, y me lo han remarcado algunas veces, mi carácter como médico de repente hace que yo me equivoque mucho, y en lugar de decir individuo, digo paciente. No, los individuos o los grupos que entran en un protocolo de investigación no son pacientes, son sujetos de investigación. Y aunque suene muy duro, pues no es el mismo objetivo de tratar a un paciente que de tratar a un individuo que está bajo investigación. Entonces, hay que tener esto en cuenta. Pero también ustedes recuerden estos principios básicos de la ética. El individuo tiene la capacidad de decisión, hay que ser justos con ellos, hay que darles algo de beneficio y no hacerles daño. Entonces, hay que tener esto en cuenta. Bueno, ¿qué otra cosa nos interesa? Pues uno de los grandes objetivos que nos pidieron, pues es este documento que se llama consentimiento informado. Otro punto importante es ver en dónde se va a realizar la investigación. De repente hay aberraciones tan grandes, les comento, que por ejemplo, cuando yo pertenecía al Comité de Ética de Investigación de Ciencias Biológicas del Politécnico, nos llegó un trabajo en donde una investigadora principal junto con otros asociados, pues querían ver cosas sobre el Papa Nicolau. Y le preguntamos, bueno, ¿y dónde van a hacer el estudio? Y pues la investigadora dijo, pues en mi laboratorio. Pues el laboratorio no se puede porque no hay una mesa de exploración ginecológica. Sí, pero la podemos subir a la mesa del laboratorio y ahí tomar la muestra. No, no nada más es esa incomodidad para el paciente, es que la ley te pide que esté dado de alta ese lugar para las actividades que tú quieres realizar. Entonces,
Hay que tomar en cuenta eso, por eso lo estoy poniendo ahí. Ahorita hablamos un poco más de cada uno de estos puntos. Y otro punto importante y realmente un punto álgido para todas las instituciones es la aprobación de comités. Ajá. La ley, este reglamento dice que debe de haber 3 comités, uno que se llame de investigación, otro que se llame de ética en investigación y otro que se llame de bioseguridad. Que todos los protocolos en donde haya participación de seres vivos, ajá, animales, o no, o de tejidos, o de algunas otras cosas que no sean seres vivos, pero que tengan que ver con este entorno del mundo. Por ejemplo, los virus no son seres vivos. Dirán, bueno, aquí no hay un ser vivo, no tiene que pasar por un comité de ética. Bueno, lo que sucede es que esa manipulación de este organismo no vivo, como zombie, pues tiene repercusiones sobre nosotros humanos o sobre otra especie. Y entonces tiene que pasar por los tres comités. Y es un punto álgido porque a todas las universidades les ha costado mucho entender esto. Y les sigue costando, porque no crean que las grandes universidades tienen comités de investigación, de ética en investigación. Repetir, la ley es una y la aplicación de la ley es otra. Incluso la autoridad que debería de encargarse de esto, llámese COFEPRIS, pues cuando uno les dice, ok, ándale, pues dices que todos los protocolos deben de pasar por estos comités y que tú también tienes que revisarlos, pues revísalos. No, uno puede esperar como uno espera a veces que pase el autobús y lleva 1 o 2 horas sentado ahí y no pasa el autobús. Así también uno puede esperar la respuesta de COFEPRIS ante varias situaciones. Bueno, entonces, recapitulando, estos puntos que ustedes van a ver son los que nos interesan para la creación de nuestro protocolo y para la creación de nuestro consentimiento informado. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver algunos aspectos que son muy sensibles de esta ley que tienen que ver con lo que estamos tratando. Les digo, es difícil abarcar toda la ley y es además muy aburrido leerla de corrido. Pero fíjense, les voy a comentar ahí que en el artículo, aquí sí pido disculpas, pero yo no lo escribí, está así como algunas veces le hacemos, es un copy-paste de lo que dice el reglamento. No está acentuado artículo, pero eso no depende de mí, yo lo copié así tal cual. Dice el artículo 14 del reglamento de investigación, dice, la investigación que se realiza en seres humanos. ¿Y por qué pongo aquí seres humanos? Porque la gran mayoría de las investigaciones que hacemos en promoción o en nutrición tiene que ver con seres humanos. Sí es cierto que hay algunas que no bien podemos tener como ente de investigación los alimentos como tal, el etiquetado como tal, y no tener un humano como sujeto de investigación. Pero bueno, el reglamento dice para los humanos así. Dice, contará con un consentimiento informado. O sea, este documento, y fíjense muy bien lo que dice ahí, de carácter legal, porque recuerden que toda la actividad que se realice como profesionales de la salud, yo se los digo mucho a mis alumnos, fíjate, que cada documento que tú generes cuando haces una entrevista a un paciente es un documento legal. La ley te pide que, por ejemplo, tengas una historia clínica impresa o digital en un formato permitido por la Secretaría de Salud. Es un documento legal. Entonces, este consentimiento informado es un documento legal.
que vamos a ver qué elementos debe de tener. Ajá. Dice, según el punto 6, deberá ser realizada por profesionales de la salud. ¿Esto qué quiere decir? Hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque los consentimientos informados, los permisos para trabajar sobre las comunidades, por ejemplo, si uno va a hacer un trabajo en una escuela primaria, si uno va a trabajar en la delegación, si uno va a ver un grupo de intervención eh, en uno de estos lugares, como puede ser, se me fue ahorita los lugares que nuestra jefa de gobierno actual, no son las utopías o qué sé yo. Todo eso, el consentimiento y las cartas no pueden ser firmadas por un alumno. La norma, que es el documento que emerge del reglamento, dice que tiene que ser un profesional con toda la extensión, o sea, que esté titulado. Y nuestros alumnos no están titulados. Entonces ellos no pueden firmar un consentimiento informado, ellos no pueden hacer un oficio solicitando alguna actividad. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad legal, así sea un estudio en el cual solamente vamos a observar, ya sea con la vista, con el oído o con el registro verbal de lo que pasa con un individuo, y que digan, bueno, pues es que no hay riesgo. Aún así, hay un compromiso legal y dice que el único es el profesional. Y es más, la norma que emerge del reglamento dice claramente que el profesional debe de tener las cartas suficientes como para demostrar que es capaz de levantar un protocolo de esa naturaleza. Bueno, y el punto número 7 dice, contará con el dictamen favorable de los comités de investigación. Esos tres, perdón, miren, no lo puse en rojo, pero dice adelante, de investigación, de ética en investigación y de bioseguridad. Deben de estar los tres. Y les comento, fíjense que uno normalmente manda el protocolo primero a investigación, luego a ética en investigación y por último lo manda a bioseguridad. Puede haber un poco de discrepancia en el orden. Sin embargo, el comité que aprueba el inicio, que dice este protocolo se puede llevar a cabo ya, es el comité de investigación. No es el comité de ética en investigación y no es el comité de bioseguridad. Es el comité de investigación. Claro, siempre y cuando tenga la carta del comité de ética en donde diga estamos de acuerdo y la carta donde el comité de bioseguridad diga estamos de acuerdo. Eso dice la ley. Bueno, sigo aquí adelante. Una cosa bien importante que tenemos que tener en cuenta es que el ser vivo, el humano, si es que son humanos, nos van a entregar alguna información, bien puede ser su nombre o no, porque pueden ser encuestas anónimas, pero nos dan su edad, el sexo, el género, cualquier dato. Esos datos deben de ser protegidos para que nadie tenga acceso a ellos más que los involucrados en el protocolo. Y no se pueden dar a conocer más que cuando alguna autoridad lo requiera.
pero no deben de estar vigilados. Fíjense que cuando levantábamos protocolos ahí en el Poli, pues empezamos a aplicar esta normatividad y resulta que en aquel entonces todavía estaba ejerciendo esta entidad que era el INAI, que ahora ya está desaparecido, pero el INAI nos preguntó, bueno, ¿y dónde van a guardar los datos? Pues tienen que estar, si están impresos, tienen que estar en archiveros metálicos con llave, que si hay un incendio no se puedan quemar tan fácilmente, que si hay un temblor no se caigan fácilmente, entonces teníamos que ponerles unas patitas laterales al archivero para que si temblara el archivero no terminara en el piso. Teníamos que ponerle llave al archivero y o candado o un código de entrada al archivo. Es el lugar donde estaban los datos del protocolo, porque pues había que proteger los datos si eran con seres humanos. Ahora imagínense esta ciberseguridad. Ustedes saben que hay compañías dedicadas exclusivamente a ofrecer ciberseguridad. Nosotros, pues en vista de que tanto el centro que levantaba el estudio como el propio Politécnico no tenía la capacidad, no porque no tuviera gente, sino porque no estaban destinados a eso, de ofrecer seguridad, se tuvo que contratar la ciberseguridad de un ente externo para subir todos los datos. Entonces tengan en cuenta esto, que de repente uno dice, pues ¿qué es un cuestionario? ¿Qué es? De aquí ni dice su nombre. Hay que tener esos datos. Y la ley, la norma dice que los datos deben de guardarse por 10 años posteriores al término del estudio. No los puede uno tirar a la basura, no los puede uno tirar, decir, ya me están estorbando aquí estos cuestionarios, van al bote. No se puede hacer eso. Bueno, hay una seguridad para los datos, pero también, como lo vimos en los propios puntos que tratamos al inicio, hay que guardar la capacidad de los individuos para decidir, como ahorita vamos a ver, pero hay que evaluar qué tanto riesgo tienen mis individuos al incluirse en estos protocolos. La gran mayoría de nuestros protocolos, no me dejarán mentir la profesora Nelly y la profesora Durán, que el riesgo es mínimo o prácticamente no lo hay. Por ejemplo, si yo voy a encuestar a alguien, no le pido su nombre y solamente le voy a preguntar cuántos alimentos ultraprocesados, cuántas horas de sueño, si consume cierto alimento, a qué hora lo consume. Esa serie de cosas, pues prácticamente son estudios sin riesgo. ¿Por qué? Porque ni siquiera estoy intentando hacer una intervención. Entonces son estudios prácticamente sin riesgo. Aún así, hay que tenerlo en cuenta y hay que manifestar el riesgo en el protocolo, como vamos a ver a continuación. Bueno, algunos de nuestros estudios tienen un riesgo mínimo. Por ejemplo, ahorita que estoy dando la materia de seminario, hay planteados 2 protocolos en donde va a haber una intervención educativa sobre un grupo de individuos. Sí es cierto que esa intervención, pues estamos esperando que sea en un sentido positivo, pero aún así puede haber un riesgo y que a alguien no le vaya bien con la intervención. Entonces el riesgo es mínimo, pero hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado,
tenemos muy pocos estudios. Yo no me he enfrentado aquí a alguno en donde el riesgo sea máximo. Tenemos pocos estudios en donde vayamos a dar, pues no trabajamos medicamentos, no utilizamos algún equipo que sea intrusivo para el paciente, como en el ámbito médico, ¿no? Que lo podemos radiar o lo canalizamos para pasarle un medicamento. Normalmente no hacemos estas cosas que son más intrusivas y que llevan un mayor riesgo. Yo lo más que he visto es que tomemos sangre, y esto es riesgo mínimo, ¿no? Una venopunción sí lleva un riesgo de que el paciente pues le escurra un chorrito de sangre, basta con presionar ahí. Ajá. Nunca me ha tocado el caso de que se infecte la herida, de que pase algo más. Entonces eso es riesgo mínimo. No he visto un riesgo superior, pero podría ser. Bueno, esto es con respecto a lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, vamos a centrarnos ahorita en este artículo 20 que habla sobre el consentimiento informado. Ustedes en los documentos que les mandé hay un machote de consentimiento informado. No lo he hecho yo, es un documento que hizo COFEPRIS en respuesta a esta necesidad que vio de los investigadores, porque no sé si a ustedes les pase, pero a mí sí, la primera vez que me dijeron, pues haz un consentimiento informado, y yo me preguntaba, ¿y qué tiene que decir? Porque si a mí no me dan la receta así detallada, no sé qué poner, por dónde comenzar. Entonces, este consentimiento que estamos poniendo ahí como documento anexo, trae un machete y trae unas leyendas que dice usted ponga aquí tal cosa, que obviamente cuando termina uno de redactar, hay que quitar esas letras porque de lo contrario el individuo, el sujeto que está firmando dice, bueno, ¿y esto qué es? Ajá, entonces hay que quitarlo, ¿no? Bueno, ¿qué se entiende por consentimiento informado? Pues es un documento que está escrito. Bien puede estar escrito, ajá, en forma de papel o apegarse a estas nuevas tecnologías en donde un sujeto puede leer un documento en PDF y firmar en PDF, como pues nos pasa cuando chocamos. La semana pasada, por segunda vez me han chocado el auto, y entonces ya no firma uno un documento en papel, firma sobre un documento digital. Pueden ser ambas cosas, pero este documento garantiza que el sujeto que va a entrar se entere cuál va a ser el objetivo del estudio que yo voy a hacer. Entonces tengo que hacerlo manifiesto. Tiene que enterarse si existe un riesgo de que le pase a él algo. Les vuelvo a repetir, en general no, pero podríamos poner, por ejemplo, si es una venopunción, que podría sentir dolor, que podría tener sangrado, bla, bla, bla. Tenemos que decirle qué beneficios va a obtener él o su comunidad a la hora de participar. Y bueno, puedo ser yo muy comercial, ajá, y decirle, te vas a ganar 1,000 pesos, porque hay estudios en donde a los sujetos que ingresan se les paga cierta cantidad por pertenecer al estudio. Puedo yo ser así tan monetario como decir, usted va a ganar 1,000 pesos, o decirle, bueno, es que el beneficio para usted, aparte de hacerse la prueba, es que si llegara a salir positivo, lo canalizaríamos a un lugar en donde tendrá atención, bla, 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 bla. Bueno,
Entonces, esto lo tiene que saber el paciente. Y bueno, también tiene que saber cuáles son las limitaciones de los beneficios, porque imagínense que estamos haciendo una prueba para detección de cáncer. Y entonces, mi estudio dice que voy a detectar, pero pues nunca dice ahí que yo le voy a dar el tratamiento para el cáncer, porque sería sumamente costoso. Entonces, tiene que quedarle al paciente claro que yo le voy a hacer a lo mejor la detección de diabetes, la detección de hipercolesterolemia, pero que yo no le voy a dar el tratamiento, que en caso de que salga mal, que salga alto o con alguna alteración, yo lo voy a canalizar, le voy a dar las indicaciones como para que se mueva a otro lugar, de tal manera que él no quede simplemente utilizado por mi investigador y yo me olvide de lo que pasa del sujeto. Ajá, tengo que garantizarle. Y les comento, no sé si ustedes han oído de ese estudio tan famoso que se llevó a cabo el siglo pasado, a principios, casi a la mitad del, 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 del siglo pasado, donde se vieron la evolución de los pacientes con sífilis. Y pues en aquel entonces, como pues no había tratamiento para la sífilis, pues el estudio lo único que hizo el investigador fue decir, pues los pacientes que contraen sífilis se mueren a tal época, les da tal cosa, les pasa esto. Y dice uno, pues es que mi estudio no decía que yo les iba a tratar la sífilis, es más, para este momento la sífilis es intratable. Bueno, pasaron unos poquitos años y se comprobó que la sífilis se podía tratar por la penicilina. Y bueno, uno dirá, bueno, pues a mí qué, yo no le mandé que se contagiara de sífilis. En mi estudio no decía que yo le iba a dar el tratamiento. Sí, pero tienes una obligación moral con tu paciente de informarle que a raíz de lo que tú descubriste y de que tú como investigador sabes que hay tratamiento en este momento para la sífilis, él tiene que acudir a recibir ese tratamiento. No se lo vas a dar tú, pero le tienes que recordar a los que sigan vivos que tienen que ir a recibir tratamiento. Entonces, todo esto lo tiene que conocer el paciente y tiene que saber el paciente que él está en su libre elección de decir si participo o no participo. Y que si sí participo, lo que dijimos, tendrá ciertos beneficios, se harán ciertos procedimientos que hay que ser muy descriptivo, sumamente descriptivo con lo que va a hacer el paciente, decirle, en su primer cita usted va a ser entrevistado, en su segunda cita se le va a tomar sangre, usted tiene que llegar a tal hora. En la tercera cita se le van a dar los resultados, qué sé yo, hay que ser sumamente descriptivo. Pero si el paciente dice no, no le va a pasar absolutamente nada. Y hay que tener cuidado nosotros porque de repente podemos agarrar de sujetos de investigación a nuestros estudiantes. Y este es un grupo, como vamos a ver adelante, que es un grupo sui generis porque está subordinado a mi autoridad moral. Y entonces, que él no piense que si no entra al estudio, como cuando nos decían algunos profesores, es que si vas a entrar a la práctica, tú tienes que picarte el dedo y tienes que dar la gotita de sangre porque si no, no pasa. Bueno, esa es una práctica, pero aquí en el estudio yo no le puedo decir, bueno, pues si no das tu gota de sangre, si no das tu muestra de jugo gástrico, qué sé yo, no vas a pasar el semestre. Eso no se puede. Él está en su libre elección de decir no
y no debe de pasar nada. Ajá, no puedo obligar. Ahora, hay que tener en cuenta algo. El consentimiento informado está hecho para un sujeto que bien puede pertenecer a un grupo muy educado o bien puede ser a un grupo que incluso sea prácticamente analfabeta. Entonces, la manera de redacción tiene que ajustarse al grupo al que va dirigido. De hecho, uno de los puntos álgidos que revisa la Comisión de Ética, de Bioética, es este punto. Les comento, dentro de los elementos, de los integrantes de un comité de bioética, debe de haber un representante de la comunidad que va a ser afectada por este estudio. Dirán, eso es imposible, pues hay tantos grupos. Bueno, sí, el comité de bioética se puede dar el lujo, porque así lo dice la ley, de invitar como en forma ocasional a alguien que represente al grupo. Por ejemplo, puede ser un estudiante, bien puede ser una ama de casa, bien puede ser un campesino, bien puede ser alguien que tenga una discapacidad y ser un invitado ocasional, no pertenecer siempre al comité, porque sería imposible, tendría que haber 70 integrantes del comité. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos puntos para el consentimiento informado. Y les recuerdo, este consentimiento informado al final tiene que estar suscrito por el investigador principal, que tiene que ser alguien con cédula, el que está dirigiendo el protocolo. No puede ser el estudiante que no tiene cédula. ¿Qué otra cosa? Este consentimiento lo firma el sujeto de investigación junto con 2 testigos. Esos 2 testigos no pueden ser miembros del propio grupo de investigación. No podemos decir, pues el que sacó la sangre, el laboratorista, que firmen como testigos. No, eso no se puede. Si el sujeto de investigación no tiene a alguien que firme por él, entonces podemos preguntarle a la gente que está sentada a su alrededor, nos haría favor de firmar. Y obviamente hay que recoger las credenciales, en nuestro caso del INE, que sustenten que existe ese testigo, ¿verdad? Porque bien yo podría falsificar la firma y decir, pues es que aquí iba pasando un señor, una señora, y pues nos firmaron. Bueno, ¿y esta persona quién es? Pues no sé. Bueno, hay que recabar la credencial del lector del sujeto de investigación y de los testigos. Si nuestro grupo de investigación, nuestro sujeto de investigación fuera un menor de edad, un individuo con una discapacidad mental, si fuera ese caso, hay que recurrir a un segundo documento que se llama asentimiento informado, que ustedes también tienen dentro de los documentos que están presentados en la carpeta, un formato de asentimiento. Como normalmente uno se los presenta a niños o gente que tiene problemas de discapacidad por un IQ bajo, normalmente son discapacidades mentales, no físicas, pues el lenguaje con el que uno se dirige a un grupo así es obviamente mucho más sencillo. Tiene que firmar, poner su nombre, su huella, un tache casi, de que está de acuerdo, porque aquí no se vale como en algunos lugares que decimos, pues lo firma, te van a sacar sangre, niño, porque yo soy tu papá y yo te digo que te van a sacar sangre. No, pues si el niño dice, no, yo no quiero, no vas a poner tu nombre, mira que no, pues es no.
tienen que estar ambos documentos firmados y el niño, si apenas sabe escribir, pues poner su nombre. Si es un niño que todavía no sabe escribir, a lo mejor su huella y sus testigos, ¿verdad?, de que así ha sucedido. Y aquí, como les comentaba, también para ambos documentos, como es un documento médico legal, recuerden que alguien que tiene la patria potestad del niño, pues normalmente son los dos papás. Entonces los dos papás tienen que firmar. Les decía yo a mis alumnos, oye, mira, vas a hacer una intervención en la escuela. Tienes que tener el consentimiento de los papás, de ambos papás, el asentimiento de los niños y un tercer documento. Esto, por ejemplo, el artículo dice, en las investigaciones en comunidades, el investigador principal deberá obtener la aprobación de las autoridades de salud y otras autoridades civiles de la comunidad a estudiar, les decía a los alumnos. Entonces, es el documento donde los papás te autorizan, los que tengan la patria potestad. El niño te dice, sí, sí voy a entrarle al estudio. Y los representantes, si es una escuela, de la escuela donde te dan permiso de que hagas la intervención, porque esto dice la ley, ¿sí? No estamos pidiendo más que lo que dice la ley. Esto sí es pesado, pero nos libra de muchas cosas. Fíjense que si un papá nos viene y nos dice, es que yo lo vengo a demandar porque usted le dijo a mi hijo que da la casualidad que pasó esto, esto y esto, y entonces nosotros, pues sí, de repente decimos, híjole, nos va a demandar, sí suena pesado, pero uno saca los consentimientos, saca el asentimiento, saca el oficio en donde le hizo saber a la escuela, a la comunidad, al asilo, a donde se haya hecho el estudio, que esto iba a suceder y estuvieron de acuerdo, pues nosotros no perdemos. Va a ser un lío y presentarse a las audiencias y sí va a ser un lío, pero nosotros no vamos a perder nada, porque tenemos la documentación suficiente. Entonces, hay que tenerlo, aunque suene difícil, hay que llevarlo a cabo. Entonces, estas son cosas que uno debe de tener, ¿no? Y ya por último, porque sé que son 12 y 10, les comento del consentimiento informado, que da la casualidad que es un criterio de inclusión y de exclusión o de eliminación. ¿Por qué? Porque el individuo puede decir, pues no firmo, y entonces en nuestros criterios de inclusión dice, y haber firmado consentimiento informado. O, como tiene la opción de retirarse del estudio y de retirarse diciendo, y me llevo mis documentos, que hay sujetos que se enojan por alguna cosa y se van y dicen, quiero todo lo que generaron conmigo. Entonces, se pueden retirar su consentimiento y tenemos que devolverle todo. Nada de lo que hayamos recabado nos lo podemos quedar para incluirlo. También podría ser que se retiraran o simplemente dejaran de ir, ahí pues no hay ningún problema. Eso, lo que recabamos permanece. Pero si retiran el consentimiento informado, ahí sí hay un lío porque hay que anular todos los registros, como le hicieron a Moisés en la época de los egipcios, y retiren el nombre de Moisés de todos los lugares, las columnas, todo donde esté escrito Moisés, quítenlo. Igual acá, si retiran el consentimiento informado, todo hay que quitarlo. Bueno, eso es con respecto a el consentimiento. Pero no es toda la parte ética que uno tiene que cuidar cuando uno hace un protocolo. Fíjense que, permítanme acá, fíjense que hay que revisar qué tipo de estudios, como ustedes lo pueden ver ahí en la imagen,
que hay que revisar qué tipo de estudio estamos haciendo. Como lo estoy poniendo ahí, por ejemplo, las revisiones monográficas simples, estas revisiones que de repente nos piden al final de un curso, qué sé yo, para titularnos de algún diplomado, cosas, eso no requiere consentimiento y no requiere pasar por el comité de ética porque yo ni veo individuos, la revista de donde estoy sacando información, el libro, el periódico, pues ese no me puede reclamar de daño moral. Las revisiones sistemáticas, pues tampoco, si ya le puse metodología a esa revisión, pues tampoco hay ningún problema. Los metaanálisis tampoco, los datos, si dice ahí el estudio, y los pacientes pesaban en promedio de 58 kilos, pues ¿qué sujetos? Pues, quién sabe, ¿verdad? Pues esos no requieren aprobación de un comité de ética. Si uno quiere hacerlos pasar por el comité de ética, los puede uno hacer pasar, pero no lo requieren por estricto cuestión legal. Todos los demás estudios observacionales de conducta, entrevistas, cuestionarios, observaciones, requieren consentimiento y requieren aprobación de los comités. Los estudios intervencionales, sea de fármacos o sean intervenciones nutricionales, requieren de aprobación de los comités. Bueno, dicho esto, aquí en esta otra diapositiva donde dice artículo 21, espérenme. Bueno, esto ya lo dije, esto también. ¿Qué es lo que hay que cuidar del protocolo? Pues ya les decía, pues ver qué tipo de protocolo tiene uno y entonces encasillarlo en estos tipos de protocolos si necesita ética o si no necesita ética. Bueno, si es que es un protocolo que requiere ética, pues tenemos que ser muy cuidadosos con los sujetos de investigación. Los sujetos de investigación tenemos que ser cuidadosos cómo escogemos los criterios de inclusión y exclusión. No podemos hacer protocolos en donde discriminemos, decir, pues es que si son de color oscuro, no los queremos. No, eso no se puede. Podría ser por otra razón, no porque no los quiera, sino porque a lo mejor el color de piel no es adecuado para el estudio, pero hay que justificarlo, no simplemente excluirlos porque podrían acusarnos de que estamos haciendo discriminación. Entonces hay que ver los sujetos. Los sujetos también se reclutan de cierta manera, o sea, se invitan al estudio de cierta manera. Entonces hay condiciones éticas, les digo, no podemos ser coercitivos, decir, bueno, pues yo te voy a dar el tratamiento para tu enfermedad si es que entras al estudio. Si no entras al estudio, yo no te doy el tratamiento y soy una clínica, un hospital, pues eso no se vale. Tú me tienes que dar el tratamiento independientemente, entra al estudio o no entra al estudio. Bueno, si es un estudio intervencionista, fíjense que como tenemos un principio de no maleficencia, pues voy a tratar de que si hubiera una respuesta no adecuada, yo no involucre a una gran cantidad de individuos más de los que necesitaba. Entonces, el cálculo del tamaño de muestra es importante para las cuestiones éticas. Sobre todo para las intervencionistas. Para los cuestionarios, pues no tanto. Pero para las cuestiones intervencionistas que podemos cambiar el rumbo de algo, sí. Los métodos que vamos a utilizar, hay que ver si causan dolor. Incluso ustedes saben que con los animales, pues uno no puede matar a los animales. Antes uno agarraba y decía, pues los agarro de la colita y les pego contra la orillita de la mesa y los desnuco. No, ya no se pueden hacer esas cosas. Hay
hay que matar a los animales de tal manera que les produzca el menor dolor posible. Si eso es con los animales, pues ¿qué será con un ser humano? Pues hay que verificar qué es lo que vamos a hacer para causar el menor daño. Las sustancias, hay que verificar que sean seguras. No se vale, como le decía a mis alumnos, no crean que uno dice, ay, bueno, voy a subir un elefante a un avión y lo voy a aventar y a ver qué le pasa al elefante. No, no, eso no se puede. Entonces hay que tener toda esta cuestión ética en manifiesta en el protocolo. Uh-huh. Bueno, de tal manera que yo tenga después de lo que llamé metodología en el protocolo, un rubro que diga ética, en donde yo tengo las cartas de los comités de bioética, las cartas del comité de investigación, el asentimiento, todo esto debe de estar ahí, claro, en blanco para que puedan ser analizadas y una vez que inicie el protocolo las tengo que conservar. También tengo que tener una cosa que se llama conflicto de no intereses manifiesto, de tal manera que yo diga que no voy a hacer ninguna cuestión no ética por no publicar un resultado que no me guste. Hay veces que los investigadores decimos, ay, es que este resultado no me gustó, no iba con lo que yo quería, no lo voy a publicar o me lo voy a esconder. No, eso no se puede. O también pensar que dice, ay, pues es que no va a publicar los resultados porque como él pertenece al propio laboratorio, pues ni modo que diga que salió mal, ni modo que diga que el suplemento fulano de tal causa tal cosa. ¿A poco lo va a decir? Pues hay que manifestarlo en un conflicto de no intereses que se pone en el protocolo. En caso de que haya una intervención que pueda causarle daño al paciente, la ley tiene como contemplado que se contrate un seguro. Claro que no es nuestro caso, pues se los menciono por si lo oyen por ahí. Nosotros no hacemos esas cosas, pero en ocasiones piden que se contrate un seguro de tal manera que si yo a la hora de que le saqué sangre al paciente y era un paciente hemofílico y por desgracia no está coagulando, tenga yo dónde llevarlo para que lo atiendan, ¿verdad? Es un caso extremo. Tengo yo que tener con cuestión ética el perfil del investigador. Por eso los alumnos les comento, fíjense que sus diferentes profesores tienen perfiles diferentes y uno dice, sí, estoy capacitado para dirigir una tesis así o no estoy capacitado para hacer una tesis así. No crean que es por capricho, sino porque la cuestión ética y legal nos dice, tú debes de tener las suficientes credenciales para poder conducir un estudio de este tipo. Yo les comento, si a mí me ponen un estudio sobre intervención nutricional en una comunidad, de plano digo no, y no es que yo sea malo o que me caiga mal el estudiante, sino que pues no es el ámbito de mi conocimiento. Debemos de tener, si es que va a ser una cuestión intervencionista y vamos a dar diagnóstico, el alta del establecimiento ante la COFEPRIS. No se vale decir que somos un laboratorio que diagnostica diabetes y no tener el alta de nuestro laboratorio ante COFEPRIS. Es muy diferente tener un laboratorio de docencia a tener un laboratorio de diagnóstico. O sea, hay que tener las altas pertinentes. Y hay que manifestar en el protocolo quién es el patrocinador, de dónde salen los dineros. No se vale que le digamos al paciente, pues usted tiene que apoquinarle con tanto para este estudio. Ya por último, para terminar y cerrar mi intervención, les comentaré que con respecto al Comité de Ética en Investigación, los famosos 6, son órganos autónomos. Esto quiere decir que son independientes de otra autoridad.
Es un grupo colegiado, o sea que debe de haber diferentes profesiones, diferentes personas ahí. Interdisciplinario, plural, como lo dice la definición. Fíjense que los comités de ética no se debe de cobrar, no es posible que el integrante del comité cobre. No así la institución, les voy a ser sincero. Una de las cosas que, digo, yo estoy haciendo ahorita un protocolo con un laboratorio sobre el diagnóstico de cáncer y me dicen, oiga, tiene que pasar el protocolo porque cada vez que pasa por el comité de ética o de investigación, pues son 70,000 pesos que cobra la institución, no que cobra el integrante del comité, que cobra la institución. Entonces, doctor, ahí le encargamos que no se vaya, no nos vayan a regresar el protocolo porque pues es mucho dinero. Entonces, aunque son independientes y no cobra el integrante, normalmente la institución sí cobra por revisar un protocolo. Tanto el comité de ética como los comités de investigación que se dan de alta ante COFEPRIS y el comité de bioseguridad. Les comento ya por último que la lista de comités legalmente autorizados para dar cartas de aceptación está publicada en la Comisión Nacional de Bioética. Aquí abajito en esta diapositiva ustedes pueden ver que lo puse al revés para no quemar a nadie, de que fuera un poquito más difícil porque no quería decir quién tenía y quién no tenía. Ahí está un listado de qué instituciones tienen comités de bioética dados de alta legalmente, o sea, capaces de otorgar cartas y esas cartas poderlas presentar. Hay que recordar que en la actualidad cada día más las revistas nos piden obviamente el consentimiento informado, pero nos piden en ocasiones la carta del comité de bioética cuando es un estudio intervencionista sobre todo, donde nos dijeron sí, adelante con el protocolo. Entonces hay que buscar esto. Ojalá en un futuro pudiéramos tener un comité de bioética porque no es tan caro, es bastante accesible. Y bueno, con esto yo cierro mi participación y les agradezco por su atención. Muchas gracias, Pedro. La verdad es que me parece que es una charla, ha sido una charla muy, muy interesante y que pues casi debería de ser obligatoria, así como nuestro curso de preparación para la entrada a la universidad, deberíamos de tener esta charla y tendríamos que estarla trabajando, tallereando con los estudiantes desde metodología de la investigación, en nuestros cursos de seminario, de titulación, e incluso con nuestros estudiantes de servicio social. Entonces, pues yo te agradezco mucho y pues abro los micrófonos para ver si hay preguntas, comentarios, anécdotas. ¿Alguien que quiera preguntar? Doctora Nelly, por favor. Sí, muchísimas gracias, profesor Pedro. Igual coincido con la doctora Mari. La verdad es que me pareció como muy interesante y sobre todo también creo que es como de mucha utilidad que todos los profesores pudiéramos tomar como esta plática que tú amablemente nos diste, porque muchas veces nosotros creemos que ya estamos haciendo como bien las cosas, o sea, en relación como al consentimiento informado, y nos damos cuenta que nos faltan algunos apartados o que a lo mejor nos falta ser un poco más detallistas, etcétera. Entonces, para mí, pues primero muchas gracias y muchas felicidades pues por la explicación como tan clara y tan sencilla. Yo solamente tenía un comentario, pregunta, que nos había sucedido alguna vez en un proyecto con otra universidad, donde tú comentabas, ¿no? Que muchos de los estudios que hacemos pues en nutrición, pues como tal, pues como, o sea, como que no hay tanto riesgo porque pues a lo mejor en nutrición, por lo menos a lo que yo me dedico, que es como cuestiones de conducta alimentaria, pues no tomamos muestras, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, una vez estábamos haciendo un estudio sobre como percepción de sobrepeso, obesidad y conductas alimentarias en estudiantes de nutrición y el comité de ética
porque tenía que pasar por el comité de ética de la universidad, como tú bien lo comentabas, nos decía que en los riesgos teníamos que, preguntábamos también algunas cuestiones de conductas alimentarias de riesgo. Entonces nos decían que teníamos que ser como muy explícitas en los posibles riesgos a los estudiantes, pensando en que a lo mejor las preguntas que les estábamos haciendo podían detonar ciertos pensamientos o ciertos comportamientos como de riesgo en relación a la conducta alimentaria, y que esa parte tenía que quedar como muy específica y poner incluso como o que nosotros estuviéramos capacitadas, como si en algún momento alguno de los sujetos de estudio presentaba algún síntoma, a lo mejor no, bueno, algún síntoma relacionado con las preguntas, pues supiéramos nosotras qué hacer, ¿no? Entonces mi pregunta básicamente es, ¿eso es necesario, por ejemplo, en los consentimientos informados, que si les vamos a hacer preguntas sobre conductas de riesgo, sintomatología depresiva, que pongamos los posibles riesgos a lo mejor psicológicos, emocionales, que podrían llegar a presentarse? Bueno, a ver, contesto. Miren, Sí. como tal en el consentimiento, lo que uno le dice, si usted tiene alguna duda, si usted tiene alguna inquietud, si usted cree que necesita asesoría de parte de un profesional, por favor hágaselo saber al investigador principal, y en el consentimiento viene el teléfono, el correo electrónico, el lugar donde puede localizar al investigador principal, y el investigador tuvo que haber mostrado credenciales de que había corrido estudios de conducta alimenticia. Ajá. No tiene que ser el que resuelva el problema, imposible, ¿no? Porque no somos especialistas de todo. Lo que uno hace es que tiene a la mejor dentro de su equipo o pactado con alguna institución, por ejemplo, decirle, oye, mira, si yo veo, detecto a alguien que no nada más es una conducta, sino que yo ya veo que tiene un trastorno de la conducta alimenticia y que se me puede suicidar, deprimir, cortar las venas, qué sé yo, ¿te lo puedo pasar? Y bueno, el estudiante ya, o el sujeto ya se irá con la otra persona. Yo simplemente lo que voy a decir en el consentimiento es que si él siente ansiedad, si ella siente depresión, si está en una situación difícil, por favor nos lo haga saber para canalizarlo con alguien más. Eso hay que hacer, no hay que ponérselo eso en el consentimiento, y en el protocolo hay que decir que uno tiene, en caso de encontrar un paciente con ansiedad, con depresión, con intento de suicidio, con cualquiera de estas conductas, será canalizado al centro fulanito de tal para que se le dé seguimiento. Lo que yo decía, esto de contratos y seguros. A lo mejor nosotros no vamos a contratar un seguro porque es carísimo, carísimo, de verdad. Se habla de millones de pesos y para uno no lo contrata a uno su seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Menos para una comunidad. Pero sí debe de decir que será canalizado a una institución, y entonces uno habla con la institución, alguna institución pública, y le dice, oye, te puedo mandar si me encuentro alguno que tenga esto, te lo puedo mandar, y la institución nos contesta en una carta, sí, y con eso debería ser suficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nelly, maestro Pedro. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera hacer un comentario. Yo quisiera decir que no debe de ser un asunto por lo cual no querramos hacer investigación, sino al contrario, por la cual hagamos una investigación de calidad, porque este México lindo y querido tiene el suficiente personal. Yo algo que siempre he dicho y siempre voy a defender a mi universidad, a la UACM, que nuestro plantel en cuestión, plantel de todos, tanto Cuautepec como Casa Libertad, como San Lorenzo, tiene una cantidad de profesionales que es superior y que es vasto como para levantar un comité de ética,
como para hacer muchos proyectos y que no creamos que somos una institución menor que no lo puede hacer. Muchas gracias por el comentario, Pedro. Yo justamente estaba pensando, a lo mejor me dedico a las piedras. Va a estar más difícil, va a estar más fácil, cuando menos en esta parte. Creo que es una reflexión interesante. Me parece que además, digamos que nos mueve como docentes, como profesores investigadores de la universidad, a pensar no solamente en términos del Comité de Bioética, que digamos es lo primero que nos impacta, pero también en pensar las atribuciones de nuestra comisión de investigación, ¿no? Que dentro de los documentos que hemos generado y que se ha discutido desde hace mucho tiempo, incluso la primera vez que llegó la investigación a los colegios, no había un tema de comisión de investigación que tuviera estas atribuciones, ¿no? Siempre pensamos, no, nosotros no vamos a evaluar, se lo vamos a pasar a otros evaluadores externos, o sea, no sé cuál sea el procedimiento, no sé si deba de ser siempre con evaluadores externos, porque siempre estamos pensando en convocatorias, pero no en esto. Entonces, a mí me parece que hay que ir de las convocatorias al trabajo que se hace aquí en casa, aterrizarlo, decidir, tomar estas decisiones. Y el tema de la Comisión de Bioseguridad me parece que también es muy importante, porque al final del día estamos generando una serie de residuos, ¿no?, que no hemos logrado como institución. Si pensamos, bueno, el laboratorista se los lleva a Plantel del Valle y de ahí sale, ahí sí los recogen, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me parece que también las tenemos que abordar. Pues creo que tenemos la oportunidad que como academia la abordemos. Creo que con nosotros tenemos buena relación con profesores de promoción de la salud que enfrentan situaciones muy parecidas a las que nosotros tenemos. Entonces creo que podemos acuerparnos como colegio, ¿no? Y como colegio hacer la solicitud a la coordinación académica para que pues dé estos avances para después que sea presentado en los distintos foros que tengan que ver para que, digamos, se consolide estos comités. Lo que quiero enfatizar es, ahorita estamos poniendo la mirada sobre el comité de ética, pero los otros comités también tienen que existir y tener entre sus atribuciones lo que se requiera por parte de la Secretaría de Salud para hacer esto. Una última cosa, yo les comento que en otros lugares estos entes generan dinero para la universidad, lo que se llaman autogenerados. Entonces, la universidad dice, yo vendo mi carta de aprobación, y son autogenerados. En lugar de estarle pagando a otra entidad, nos llega trabajo a nosotros y ganamos dinero. Bueno, no uno, sino la universidad. Sí, con respecto a eso, como nuestra ley dice que no vamos a cobrar nada, pues eso tendría que ser quizá pensar que solamente lo vamos a hacer al interior, o habría que pensar cómo resolverlo para no tener problemas justamente en esta generación de fondos, ¿no? Pero bueno, eso también tendrá que ser parte de la chamba que haga, digamos, el abogado general, la Contraloría, cuando esto, que esperemos que no tarde, aparezca, ¿no? Bueno. Esteban, por favor. Hola, buenas tardes. Mi duda es sobre, bueno, ya nos explicó sobre el consentimiento informado y sus características, pero también la parte de aviso de privacidad. ¿Hay algún otro documento que nos explique cómo se redacta o cuáles son los puntos importantes? El aviso de privacidad. No metí el aviso de privacidad porque está caduco. De hecho, ya no hay una ley que te exija como antes, en lo que hay una nueva, ya ven que se pasó lo del INAI, se va a integrar a otro lugar. Entonces, sí es cierto que teníamos un documento cómo generar un aviso de privacidad, pero en este momento hay un vacío legal, porque la nueva entidad no ha tomado todo el control de lo que tenía el INAI y no ha generado cómo
cómo hacer este documento, si es que lo va a haber. Porque ahorita es un vacío legal que tenemos. Sí es cierto que casi todos los lugares tienen avisos de privacidad, pero ya no están sustentados por ninguna ley, porque el INAI y toda la legislación que emanaba de ellos está perdida, ¿no? En cuanto yo sepa algo, pues con todo gusto se los comparto. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Y bueno, creo que una de las recomendaciones que me parece más importante es, pues esto que hacemos es en los distintos planteles, en donde hacemos nuestras jornadas de salud y estamos invitando a personas y les tomamos medidas de glucosa, colesterol, triglicéridos, etcétera, etcétera, pues de esto, tener mucho cuidado en insistir que no es un diagnóstico, ¿no? Sino que, bueno, pues son medidas que es un consejo. Es un consejo, ¿no? Que se le puede dar asesoría, que eso sí se puede hacer, con el acompañamiento de las y los profesores y profesoras responsables que tienen la cédula que amparan las acciones de nuestros estudiantes, ¿no? Eso, digamos que eso es importante también decirlo aquí, ¿no? Fíjense que a raíz de una vez que llegó la doctora Nelly y nos dijo sobre un nuevo procedimiento para generar la evaluación nutricional, pues yo me di a la tarea y soy muy insistente con los estudiantes, decirle, muchachos, ustedes no dan diagnósticos de este tipo. Ustedes, sí es cierto que están capacitados para analizar, pero no le vayan a decir a la gente, usted tiene diabetes, usted es hipertensa. Aunque ustedes lo sepan, porque tienen la capacidad los muchachos de saberlo, o sea, tenemos gente que es muy buena, pero no lo vayan a decir, sus diagnósticos son estos, los diagnósticos nutricionales son estos son los que tienen que venir en su historia nutricional, no los de otro tipo, porque incluso, como les decía, la parte ética pasa al ramo legal y ahí sí nos podemos meter en un lío. Bueno. Muy bien. Pedro, no me queda más que agradecerte la charla. La verdad es que estuvo súper interesante. En un rato, a lo largo, entre el día de hoy y mañana, ya tenemos, o sea, terminamos, hacemos se procesa para subirlo en YouTube, yo se los paso y pues en el chat está la liga para que puedan descargar los documentos que nos hizo el favor el maestro Pedro, y entonces, bueno, pues yo les recomiendo que pues los descarguen y los vayan leyendo con calma, porque sí, efectivamente están largos, pero sí norman una parte importante de nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Entonces, Pedro, muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado, y bueno, pues yo detengo la grabación y hasta la próxima. Gracias, hasta luego, muy amable. Muchas gracias, hasta luego.